El buscador es lo buscado. Por Ramesh Balsekar. Tú eres eterno. Cierta mañana en que Maharaj subió las escaleras hacia su desván, comenzó a hablar apenas se había sentado. Se habían reunido ya algunos visitantes, pero él no pareció percatarse de su presencia. Al parecer, alguien de la casa se había quejado con él de la impuntualidad de una persona que no hizo algo a tiempo. Así pues, el tiempo vino a ser el tema de su plática. Comenzó de súbito observando que muchas personas toman el tiempo como si fuera una cosa, algo independiente de ellas, algo a través de lo cual tienen ellas, en tanto entidades individuales, que pasar. Esta idea es totalmente errónea, y dirigiéndose a los presentes dijo: toda su idea del tiempo se resume en la idea de que nacieron en el pasado, de que se encuentran ahora en el presente, aunque siendo estrictos no existe ningún presente, puesto que el presente nunca permanece, y de que van a envejecer en un futuro. ¿Han pensado alguna vez cuán falaz es este concepto? ¿Existe realmente en el sentido objetivo un pasado, presente, futuro? El pasado se ha vuelto irrevocable y el futuro solo puede conocerse una vez que se convierte en un presente que pasa, volviéndose un recuerdo. Así pues, es preciso tener claro que el tiempo no tiene una existencia objetiva en sus vidas y que en consecuencia no es posible analizarlo en términos físicos. Maharaj continuó: ¿de qué manera les afecta a ustedes entonces el tiempo? El tiempo solo les afecta en la medida en que denota duración, un periodo que se mide, un concepto. Duración significa temporalidad, que es la condición sine qua non de todos los fenómenos, incluyendo todos los tus y mis. De modo que lo que ustedes parecen ser, lo que han sido, condicionados a pensar que son, pero que no son, es lo temporal. Pero lo que ustedes son como presencia consciente y conocedor de esta conciencia es intemporalidad. El pasado es solo un recuerdo y el futuro no más que una esperanza. Solo el presente, el ahora, significa algo para nosotros, ya que la presencia como intemporalidad es lo que somos. Me pregunto, dijo Maharaj, si comprenden lo que estoy diciendo. ¿Entienden el significado de lo que he dicho? Lo que he dicho es, en efecto, que ustedes son tiempo. Lo que piensan que son es tiempo, duración. Lo que son en términos subjetivos, intemporalidad. ¿Les sorprende que les diga que lo que ustedes piensan que son es tiempo? En tanto objetos fenoménicos, ¿no son acaso tiempo un río en movimiento que fluye de la infancia a la vejez, del nacimiento a la muerte, de la creación a la destrucción, al igual que cualquier otro fenómeno manifestado? Lo que ustedes creen ser, el aparato psicosomático, se encuentra siempre en movimiento. Aún en el sueño hay un movimiento hacia la vigilia. Y la razón de esto es simple: la conciencia, cuya naturaleza es ser movimiento, no los deja tranquilos. Este continuo hacer se convierte en un infame karma a causa tan solo de la identificación con la forma física con la que ustedes asumen la responsabilidad de supuestas acciones y, claro está, sus consecuencias también. Cada una de estas supuestas acciones se extiende en el espacio-tiempo para manifestarse en forma perceptible y así convertirse en un suceso.
El mundo fenoménico en su totalidad representa millones de tus, y el conjunto entero de tales acciones, sucesos, de todos los tus, muestra al mundo en movimiento. La palabra nacimiento debería referirse en realidad al tiempo, pues sin el nacimiento de la duración, que es inseparable del espacio, no serían posibles la manifestación y la percepción. Ustedes piensan que nacieron, pero lo que nació fue la duración, en la cual ustedes como objetos se han vuelto perceptibles. En el plano relativo, todo tiene que tener una contraparte interrelacionada para poder tener una existencia, si bien no objetiva, cuando menos conceptual. Pero estos opuestos interrelacionados, como son la luz y oscuridad, el conocimiento y la ignorancia, el bien y el mal y muchos otros más, perpetuamente separados en concepción, cuando se superponen en mutua negación, se reúnen de manera inseparable. Asimismo, los opuestos, fenomenalmente concebidos, tiempo e intemporalidad, se reúnen en la mutua negación de lo relativo, en la totalidad el todo, la serena entereza. Esta es la unidad básica esencial que constituye la visión verdadera. Si se pierde esta visión, se pierde el equilibrio y se cae en el abismo de Maya. Todo lo que podemos pensar o decir acerca del absoluto intemporal, concluyó Maharaj, no puede dejar de ser conceptual, un mero señalamiento, una guía que jamás podrá revelarnos lo que es la intemporalidad. Pues justo eso es lo que somos. Lo único que podemos decir es, estoy aquí, ahora, expresando con ese aquí una ausencia de espacio y con ahora una ausencia de tiempo. Incluso decir esto es quizá decir demasiado. No es decir ni escuchar lo que importa. Lo que importa es la apercepción instantánea del hecho.